Copyright en Ecuador. La protección de la propiedad intelectual otorga al autor, creador o inventor el derecho de ser reconocidos como titulares de la obra o creación y por lo tanto son los únicos que pueden explotar o permitir la explotación de su obra o creación. De igual forma, el titular de dichos derechos está facultado para ejercer todas las acciones que se requieran para impedir que terceros exploten su obra o creación sin autorización. Dentro de estas acciones, en la legislación ecuatoriana están contempladas las siguientes. Medidas cautelares o provisionales. Mediante la realización de una inspección, se puede señalar y resguardar las pruebas relacionadas con la infracción, sin evitar que la mercancía reproducida sea sin autorización. Recursos civiles. Buscan compensar al titular de los derechos del autor por los perjuicios económicos producidos por la infracción a través de un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Sanciones penales, a través de una imposición de multas sustanciales e inclusive según los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Medidas de frontera. Son normas multilaterales que obligan a los países a controlar de forma estricta la observancia de los derechos. Según el artículo 289 de la Ley de la Propiedad Intelectual del Ecuador, se podrá demandar a. La cesación de los actos violatorios. B. El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción. El retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyen infracción, así como su destrucción. C. El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el sometimiento de la infracción. D. El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias. E. La indemnización de daños y perjuicios. F. La reparación en cualquier otra forma de los efectos generados por la violación del derecho. G. El valor total de las costas procesales. Ahora bien, a pesar de la necesidad de requerir la autorización del autor o titular de los derechos del autor, existen excepciones. Artículo 83. Excepciones de la propiedad intelectual. Siempre que respeten los usos honrados y no atenten a la norma de explotación de la obra ni causen perjuicios, el titular de los derechos son lícitos exclusivamente los siguientes actos, los cuales no requieren autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna. La ejecución de obras musicales en actos oficiales de las instituciones del Estado o ceremonias religiosas, de asistencia gratuita, siempre que los participantes en la comunicación no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto. La reproducción, distribución y comunicación pública de artículos y comentarios sobre sucesos de actualidad y de interés colectivo. La difusión por la prensa y radiodifusión con fines normativos de conferencias, discursos y obras similares divulgadas en asambleas, reuniones públicas o debates. La reproducción de las noticias del día o de hechos diversos que tengan de carácter los simples informaciones de prensa publicados por esta o radiodifundidos. La reproducción, comunicación y distribución de las obras que se encuentren permanentemente en lugares públicos. La reproducción de un solo ejemplar de una obra que se encuentra en la colección permanente, de bibliotecas o archivos. La reproducción o comunicación de una obra divulgada para actuaciones judiciales o administrativas. Infracciones al derecho de autor en el Ecuador. Artículo principal: infracción de copyright. En el año 2017, el entonces presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, Alfredo Corral, manifestó que Ecuador es uno de los países en Latinoamérica con los más altos índices de piratería, cuyos porcentajes respondían a las siguientes cifras: disco de música 95%, software 60% y obras audiovisuales 99%. Las conductas típicas de violaciones al derecho de autor pueden dividirse en tres clases. 1. Lesiones al derecho moral. 2. Lesiones a los derechos patrimoniales. 3. Lesiones mixtas. Especial mención de los derechos morales y patrimoniales. El derecho de autor reconoce al creador un grupo de facultades de carácter personal y patrimonial que garantizan sus intereses patrimoniales y posibilitan una mejor explotación de la misma con vista a obtener beneficios económicos. Derechos patrimoniales. Permite al autor explotar de manera exclusiva su obra o de autorizar que otros lo hagan. Reproducción. De la obra en forma material, edición, reproducción mecánica, fijación material por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, mecánico, gráfico, audiovisual, electrónico, fotográfico.
Comunicación pública de la obra en forma no material por medio de representación, ejecución pública, radiodifusión, exhibición cinematográfica, exposición, recitación, telecomunicación, vía satélite, fibra óptica. Transformación de la obra mediante su traducción, adopción, arreglo musical. El derecho de distribución, el autor autoriza que la puesta a disposición del público de los ejemplares de su obra y la forma en que se realiza, en este caso la venta, alquiler y arrendamiento. Derechos morales. Es el derecho que la persona posee por el solo hecho de ser el autor de la obra, ya que nace con la creación de la misma. Divulgar su obra o mantenerla en la esfera privada. En virtud de la misma, el autor autoriza la puesta a su disposición del público de la obra, así como el modo en que le hará el desconocimiento público. Reconocimiento de la paternidad de la obra, facultad que implica que puede exigir el reconocimiento de su calidad de autor cada vez que se comunique al público su obra. Defensa a la integridad de la obra. El autor puede oponer cualquier modificación o variación de su obra por terceros sin su consentimiento. Retracto o arrepentimiento. El autor puede retirar de circulación los ejemplares de sus obras que se hayan puesto a disposición del público, debiendo indemnizar por daños, perjuicios a los terceros utilizadores de la misma.